Buenos días, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Vayamos por favor a la Biblia, a la palabra del Señor, al libro de Santiago, al capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Libro de Santiago, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Ahí está la preciosa palabra del Señor, que daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Oramos. Padre nuestro, Padre celestial, gracias, Señor, tenemos que darte, Señor, porque nos tiene en el lugar ideal, en el lugar más propicio que cada uno de nosotros podemos estar este domingo. Estar delante de tu presencia, en tu casa, en la compañía de la iglesia tuya, de tu pueblo, de nuestros hermanos, para gustar de los alimentos que están en tu santa y bendita palabra. Gracias, nuestro Padre Celestial, que ella, como siempre, trabaje en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias porque estamos delante de una palabra eterna, donde el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Señor, danos, Señor, este oído afinado, conectado con nuestro corazón, de tal manera que la enseñanza de tu palabra quede grabada en lo más profundo de nuestro ser. Gracias, nuestro Señor y Rey. Oramos por la iglesia de los niños, por los hermanos en servicio, por los hermanos y todos los que estamos en este lugar, que tu bendición repose en los enfermos, nuestros hermanos enfermos también sean alcanzados también en favor y misericordia. Su bendición la rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santiago, siempre que esté hablando de Santiago, me estaré refiriendo al autor inspirado por el Espíritu Santo
de este libro de la Escritura, de uno de los 66 libros que consta la Escritura. Uno de los autores es Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda vez que usted escuche el nombre Santiago, me estoy refiriendo a este siervo del Señor que fue usado poderosamente para recibir esta palabra inspirada que tanto bien hace a cada uno de nosotros. Y Santiago acaba de aclararnos la semana pasada que la fe genuina funciona, porque nosotros, nuestra cristiandad eminentemente tiene que ver con la fe. Y la fe es algo que no se puede ver, que no la notamos, solamente queda a través de un testimonio que alguno de nosotros le pudiese decir a otra persona: yo soy creyente, yo soy cristiano, yo tengo fe, y hasta ahí llegamos, y de esa manera podríamos estar certificando nuestra fe. Sin embargo, Santiago nos ha dicho que la fe funciona porque esta fe se deja ver a través del obrar, del accionar, a través de que no es una fe intelectual o de palabra, sino que hay razones suficientes para establecer que es una realidad en nosotros por las muchas acciones y actitudes que se empiezan a ver en nuestro diario caminar. Y nos ha dicho en los domingos pasados esta realidad y de la generalidad de lo que implica el accionar de las personas. Se mueve ahora a los detalles, algunos detalles que se deben de notar en nosotros, que en realidad somos creyentes, somos hijos del Señor. Y uno de los detalles que en esta oportunidad tenemos son respecto a las palabras que los creyentes decimos, las palabras que nosotros enunciamos, las que proclamamos, las que declaramos y las que mostramos con un interlocutor que tengamos enfrente, realmente estarán dando a conocer si verdaderamente estamos en el camino del Señor o simplemente nuestra fe es una fe mentirosa, es una fe vana. Entonces, la fe verdadera siempre va a ceder, a dar pasada al señorío de nuestro Señor Jesucristo en control de nuestras vidas. El salmista David, como cada uno de nosotros los creyentes, deberíamos orar como él lo hizo en el Salmo 141, versículo 3, donde dice: pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Porque el tema que tenemos ahora en adelante, he dicho, es un tema de la práctica de la fe, justamente en nuestra manera que nosotros nos relacionamos con los demás a través de nuestro hablar, especialmente, como vamos a notar aquí en la Escritura, a través de la lengua. Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta que dentro de nuestro ser, dentro de nuestro cuerpo, hay este elemento tan pequeñito que es la lengua, que la Escritura nos va a demostrar que es un verdadero monstruo, y que nunca es posible domarlo de manera al 100%, y que hay una batalla cruenta que el cristiano tiene que darse cuenta de esta realidad que tiene este enemigo inserto, que tenemos este enemigo inserto dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, es muy importante estar muy atento a esas estrategias también. Una, por un lado, el enemigo coloca en nuestra mente y en nuestro corazón, y nosotros mismos también admitimos, para que simplemente este instrumento que funciona de acuerdo a lo que hay en el corazón pueda traer grandes derrotas a nuestras vidas. Enseñando el apóstol Pablo acerca de todos los pecados
él se enfoca especialmente en el pecado de la lengua. Y él dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Por lo tanto, el tema de la lengua es un tema muy delicado, que está muy presente en cada una de las personas que vienen en existencia, y que desafortunadamente, si un cristiano pierde su relación con el Señor o no está engranado en una comunión profunda con el Espíritu Santo, la lengua será el instrumento que le llevará a grandes derrotas espirituales. Entonces, hermano en el Señor, este es el tema que tenemos enfrente, uno de los principales campos de batalla del cristiano, insisto, en la manera de hablar. Y para convertirnos en personas piadosas debemos trabajar diariamente con esta situación que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, Santiago nos va a mostrar a través de la Escritura estos elementos que son muy interesantes. Llama la atención que él habla mucho de la lengua. Voy a tratar de sintetizar mucho estos versos porque he leído 12. Quiero terminar estos 12 versos y hacer un resumen escueto, rápido, pero sin embargo es muy interesante que Santiago habla de esta realidad para que nos demos cuenta como cristianos. Recuerde, él no le está hablando a no creyentes, le está hablando a cristianos. Por lo tanto, esta palabra también es para nosotros y les habla acerca del problema de la lengua, el problema que cada uno de nosotros enfrentamos, pero nos da la solución. Eso llama la atención de Santiago, que nos da, usted puede, y ya ha escuchado la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 12, y él nos dice cuál es la solución para el problema de la lengua. Pero qué bueno que nosotros tenemos toda la Escritura para darnos cuenta cuál son las soluciones para este grave problema que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuántos saben que hablar es una bendición? Es una bendición que cada uno de nosotros tengamos la gracia, la facultad de poder expresarnos. El problema está que después de la caída, la entrada al pecado, el hablar ha quedado, ¿no es cierto?, tan desmejorado, porque a través de lo que se dice, Satanás, el diablo, trae, ¿no es cierto?, tanto descalabro en medio de la creación de Dios. Entonces, vamos a ir, hermanos, observando los textos. Como he dicho, voy a hacer una síntesis de algunos versos de la Escritura para que podamos alcanzar hasta el versículo 12. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Qué bueno, hermano, estar en la casa de papá, porque él siempre tiene una palabra que nos va a bendecir. Lo primero que vamos a notar es que nosotros debemos de ser muy responsables con lo que decimos. Nosotros, hermanos, debemos de tener algo de mucho cuidado, porque muchas veces nosotros como iglesia reconocemos la soberanía de Dios, hermanos amados, que nuestro Dios es todo suficiente, que Él está en control, que Él domina, que Él sabe todas las cosas, pero como iglesia de pronto dejamos nuestra responsabilidad. Y de hace un tiempo a esta parte, y voy a seguir insistiendo en esto, hermanos, que nosotros tenemos la responsabilidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros como cristianos. Por lo tanto, no descansemos tanto en la soberanía de Dios cuando muchas veces tenemos que ser responsables, sobre todo en algunas acciones y actitudes, como es la responsabilidad de lo que nosotros decimos. Y esa sería nuestra primera parte, que debemos reconocer que somos responsables de lo que nosotros digamos, hermano.
no tiene, ¿no es cierto? No, es que el Señor quería que yo dijera esto. No, es que la soberanía del Señor, Él permitió que dijera esto. No, amados hermanos, reitero que vamos a tener que cambiar un poquito el lenguaje para asumir nuestras responsabilidades. Y debemos ser responsables de lo que decimos. Versículos 1 y 2, que tienen que ver con lo que estoy diciendo. Versículos 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, lo primero que nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Una de las instituciones, podríamos decir, más importante que tenía la sinagoga judía. Recuerde que Santiago le está hablando a hermanos que vienen de una etapa de transición. Antes pertenecían a la religión judía, de pronto fueron alcanzados por el Señor Jesucristo, pero ellos saben mucho de todos los conceptos de la religión judía y hoy día están dentro del pueblo cristiano. Entonces, dentro de las instituciones del judaísmo estaba ser maestro de la Escritura. Y ser maestro de la Escritura tenía mucho beneficio, entre todo prestigio. Las personas se sentían superiores a lo que ellos estaban instruyendo y en fin recibían muchos de ellos también premios o sueldos por ese trabajo, especialmente los rabinos. Entonces toda esa institución de la maestría, de ser maestro en la religión, en la ley de Moisés, traía buenos dividendos para quienes tenían una cualidad aparentemente más sobresaliente que el resto de los comunes. Desafortunadamente, esa misma intención, ese mismo deseo pasa también a la iglesia del Señor. Y cuando los hermanos empiezan a conocer a nuestro Señor Jesucristo y son parte de la iglesia del Señor, piensan que el único servicio importante que podrían hacer dentro de la iglesia es ser predicador, es ser, ¿no es cierto?, un anunciador de la Escritura. Es cuando el pastor me dará la oportunidad para que yo predique la palabra en el altar. Yo tengo una buena dicción, yo tengo una buena oratoria y ya estaría bueno que el pastor me dé la oportunidad de predicar el evangelio o predicar la palabra del Señor. Entonces, desafortunadamente, esta institución, este deseo de mostrarse como maestro, no solamente estaba en la religión judía, también se ha traspasado a lo que es la iglesia cristiana. Y es así que Santiago, colocando los pies sobre la tierra de toda la iglesia del primer siglo, y el Espíritu Santo colocando los pies sobre la iglesia presente, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. No os hagáis, no busquen, ¿no es cierto?, el deseo, la intención de ser maestro cuando no han sido llamados. Cuando Dios no le ha dado ese don, Dios tiene repartido diferentes dones. Y la misma Escritura dice que aún los dones menos brillantes son más importantes que los que nosotros creemos que son más importantes. Pero desafortunadamente, las personas buscan el deseo, la intención de predicar. Amados en el Señor, que Dios guarde a esta iglesia local de esa intención, sabiendo que hay diferentes dones y que, si bien es cierto, el Señor llama para el oficio, para la maestría de predicar la palabra del Señor, pero no lo hace con todos. No lo hace con todos, mis amados hermanos. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahí está el problema. Y aquí, hermanos, miren la actitud
de este autor inspirado, de este instrumento en las manos del Señor, de este pastor de la iglesia, que es un maestro en la Escritura, porque él se mete en este círculo de maestros para decir, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos los dones, hermanos, van a ser medidos, pesados delante de la presencia del Señor, pero el don de la maestría, la intención que embarga el corazón de los predicadores, el deseo de predicar de muchos que hay, hermanos, y que muchas personas en el mundo entero ocupan estos lugares, que Dios no le ha dado esa autoridad. La Escritura dice que va a haber una mayor condenación. En el tribunal de Cristo, amados hermanos, a quienes se les pasará la mayor factura, la mayor boleta, por el hecho de predicar desde estos lugares, de estos púlpitos, justamente son a los maestros, a los predicadores, amados hermanos. Y por eso el apóstol Santiago dice, hay personas que tienen en su mente, en su corazón, la intención de mostrarse, de verse delante de la congregación como superior en el conocimiento, y anhelan, ¿no es cierto?, solamente poder predicar en la iglesia. No quieren hacer aseo, no quieren estar de guardia, no quieren hacer servicio, no quieren nada de eso, sino quieren que luego el pastor les dé la posibilidad de predicar dentro de la iglesia. Entonces aquí dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, llegará el momento en el tribunal de Cristo donde la mayor responsabilidad que se ha tomado en cuanto a instruir a las personas, será refinado el juicio, será, ¿no es cierto?, un juicio más severo para aquellos que lo han hecho, especialmente los que han tomado esa responsabilidad sin que Dios les haya dado el llamado o el don para hacerlo. El Señor nos guarde a cada uno de nosotros, hermanos. Si bien es cierto, la Escritura nos manda a predicar el Evangelio. Y es importante porque de pronto, hermanos, los predicadores de púlpito no saben predicar el Evangelio, no saben llevar personas a los pies de Cristo. Es increíble esto, pero sí tienen muchas intenciones de predicar la Biblia en una plataforma. Entonces, aquí dice la Escritura que se va a recibir mayor condenación. Hay un juicio más importante para aquello que, producto de lo que hay en el corazón, de pronto, como dijo alguien por ahí, lo único que quiere esa persona es pantalla. Justamente para ello hay una mayor condenación. El versículo 2 explica más el versículo 1, porque todos ofendemos muchas veces. Y aquí empieza el problema de la lengua. Y de nuevo Santiago se mete dentro del grupo de los maestros. Santiago es un maestro que Dios lo ha llamado, hermano. Es un autor inspirado. El Señor llama a este oficio, a este don de predicar en los púlpitos, de enseñar a demás gente. Santiago lo es. Pero él reconoce el problema de la lengua, él reconoce la falla que hay en cada uno de nosotros y dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y la pregunta es, ¿hay alguno que quede exento de ofender a los demás? ¿Hay alguno que queda exento de ofender a los demás? Porque de pronto estamos alegando y estamos tan complicados. Pastor, esta hermana me ofendió, pastor, este hermano me ofendió. Sin embargo, si tú en ese momento no has ofendido, tal vez en otra oportunidad hayas ofendido. Si yo en este momento no le esté ofendiendo, tal vez en la predicación del domingo le he ofendido, hermanos. Entonces Santiago es muy claro, dice, porque todos ofendemos. Y luego dice muchas veces. Muchas veces. Qué bueno, hermano, que el Señor es tan real en su palabra y qué bueno que estamos en una iglesia donde podemos predicar la Escritura y no estamos hablando solamente que nos va a ir bien, que la prosperidad, que esto, lo otro, porque aquí está el consejo del Señor, porque todos ofendemos muchas veces.
Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, este versículo, porque si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, la revisión de la Biblia Cantera Iglesia lo traduce de esta manera: si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo. Pero la realidad, hermanos, como dice acá, porque todos ofendemos muchas veces, todos ofendemos. Y acá nos habla la Escritura que si alguien no cae, ¿no es cierto?, cuando habla, es varón perfecto. La palabra perfecto no significa ser impecablemente perfecto, sino maduro. Y muchas veces llevamos 20, 30 años en la fe y todavía estamos con atisbos de niños en la fe, en nuestra cristiandad. Entonces, si una persona deja de hablar cosas que no convienen, dice la Escritura, va a ir estando en esta área de la madurez. Ahora, hermano, en el Señor, una forma de domar la lengua es reconocer que todos somos responsables de lo que hablamos. Vuelvo, hermano, a esta realidad, hacernos responsables de lo que cada uno de nosotros podamos decir. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 12, versículo 36, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Recuerda que Santiago habla también de la justificación, pero no habla de la justificación producto, ¿no es cierto?, de la justicia de Cristo imputada al pecador, sino de la justificación por las obras. Nuestro Señor Jesucristo también lo hace, no está hablando de la salvación, sino de la acción misma que estamos realizando a través de las palabras, porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra también serás condenado. Entonces, amados hermanos en el Señor, si nosotros pecamos con nuestras palabras, debemos reconocer que es un tema personal y pedirle perdón también al Señor y a quienes también hemos ofendido o hemos, ¿no es cierto?, denostado a través de lo que le hemos dicho. Ahora vamos un poquito más adelante, que para controlar nuestra lengua debemos reconocer que este miembro tan pequeñito que tenemos y que funciona de acuerdo a lo que hay en el corazón, tiene un poder extraordinario. Y ahí está desde el versículo 3 hasta el versículo 5 la primera parte. Pongamos atención, hermanos, desde el versículo 3 hasta el versículo 5, la primera parte. Voy a darle una lectura rápida para luego poder dar algunos detalles. Dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Entonces, acá Santiago va a usar dos analogías para decirnos que la lengua es pequeña, pero es poderosa. La lengua es pequeña y es poderosa. Y la primera es que aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. El primer elemento es el freno y el segundo, mirad también las naves, versículo 4, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón. Entonces, ahí tenemos dos elementos, uno, un freno para los caballos y un timón para los barcos. Y ambos
son instrumentos pequeños, pequeñísimos. Si nosotros podemos ver la grandeza, la fuerza de los caballos, de pronto, hermano, la Escritura dice, no de pronto, la Escritura dice que el caballo se adiestra para la batalla, hermano. Por lo tanto, el caballo es un animal poderoso de fuerza, pero de pronto el dueño de los caballos, el instructor de los caballos, le coloca un freno y lo tiene controlado. Una cosita pequeña colocada acá en la boca controla al caballo. De la misma manera, las grandes naves, tan grandes, y no solamente se está hablando de lo largo, de lo ancho de una nave, sino también que son llevadas de impetuosos vientos. Cuando hay una travesía, los puertos se cierran justamente cuando es excesiva la tormenta o el viento. Entonces, si un barquito se deja a la deriva, aunque sea grande, el viento e impetuoso son llevados a diferentes lugares. Pero si tienen un timón, como dice acá la Escritura, son gobernados aunque haya viento. Siempre el capitán de un barco, teniendo el timón, todos los barcos lo tienen, aunque enfrente grandes vientos, simplemente va a poder, ¿no es cierto?, direccionar el barco a la dirección apropiada donde él quiere. Entonces, ahí nosotros estamos mirando la realidad de este elemento que es tan pequeñito, timón y freno, sin embargo, su tremenda influencia, cómo tiene una influencia sobre el elemento donde ha sido colocado. El versículo 5, la primera parte, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es pequeñita, hermano. La lengua es pequeñita, un miembro tan pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ahora, lo que Santiago nos está diciendo, oye, hermanos, cuidado, no subestimen el poder de la lengua, porque si lo hacen, no van a poder controlarla, no van a poder domarla, porque las personas, ¿no es cierto?, rápidamente empezamos a jactarnos de algunas cosas en nuestra vida natural, inclusive lo que estamos en la fe, en nuestra vida espiritual, hermanos. Y cuando ya se entra a esa área, simplemente lo que resta es simplemente mentir. Conozco a cristianos, hermanos amados, que hacen castillos en el aire, en otros lugares, cómo la gente se nos está convirtiendo. No, esta semana ganamos no sé cuánto, en fin, y hacen castillo en el aire y después uno los va a ver a su iglesia y tienen menos hermanos. Y la gente miente, hermano, porque no ha tenido el cuidado de entender que si uno no controla su lengua, la lengua va a estar incontrolable, como dice acá el versículo 5, que siendo tan pequeño va a empezar a jactarse de grandes cosas, va a salir de nuestro control, hermanos. Entonces, si nosotros no controlamos nuestra lengua, la lengua nos va a meter en problemas tremendos. El Señor nos guarde a cada uno de nosotros. La Escritura en el libro de los Proverbios dice en el versículo 12, versículo 18. Veamos por favor este versículo, es muy interesante. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Qué interesante este verso. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hagamos ficción. Que hoy día todos los que estamos congregados acá en esta congregación, trajimos a la iglesia una espada desenvainada. Hagamos cuenta de lo que nos dice la palabra del Señor. Trajimos
una espada desenvainada y esta navaja tiene 2 filos. Ahora, sería un milagro si saliéramos de este culto sin que nadie salga cortado. Sería un milagro, porque dice la Escritura, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, hacen una herida mortal de pronto, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, nuestra lengua, hermano, es peligrosa cuando viene como un golpe de espada, más la lengua de los sabios es medicina. O sea, debemos usar nuestra boca, nuestras palabras con el mayor cuidado para traer sanidad a quienes van a nuestro lado y no hacerles daño. ¿Amén? Proverbios también habla de la lengua. Dice en Proverbios capítulo 16, versículo 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Mira, aquí para los huesos no hay que tomar. ¿Qué se toma para los huesos, hermano? ¿Usted qué? Calcio, colágeno. Pero aquí hay una medicina para los huesos. Toda la iglesia, panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Hermanos, en este tiempo de lectura bíblica estamos en el libro de los Salmos, pero si leyéramos Proverbios, que habla mucho de la lengua, seríamos una fuente de mucha dulzura y de sanidad para nuestro prójimo, hermano. Porque ahí tenemos todos estos destellos que nos muestra la palabra del Señor. Ahora vayamos a una tercera parte, rapidito, donde vamos a estar observando desde el versículo 5, la segunda parte, hasta el versículo 8, que nosotros debemos de ver cómo domar nuestra lengua, y para eso debemos reconocer que es una fuente de terribles males. Porque alguien dice, no, mira, desde que yo conocí al Señor, soy una nueva criatura. Gloria a Dios, así es. Desde el momento que Cristo obra en nuestros corazones, nosotros somos nueva criatura en el Señor. Sin embargo, seguimos con un problema. Y el problema es la lengua, hermano. Seguimos con ese problema. Y los cristianos, hermanos, no están exentos de esta situación. Entonces, acá nosotros debemos de reconocer los terribles males de la lengua. Veamos, por favor, el versículo 5, la segunda parte, hasta el versículo 8. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esa es la realidad de la lengua, hermano. Esa es la realidad. La lengua es un fuego de maldad. O sea, amados en el Señor, de pronto nosotros somos pirómanos. Porque encendemos fuego con lo que estamos diciendo. La lengua es un fuego en un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, a Ruth ya le estuve predicando, el Señor me estuvo predicando primero a mí, hermanos amados, y me tenía como Martín Vargas. Bueno, los hermanos que tienen más años
conocen un poquito esto. Y después le estuve predicando a Ruth también, y el Señor sabe que estuve escudriñando la Escritura y viendo cada uno de estos elementos. Es tremendo. He dicho que solamente estoy haciendo un esbozo, algo rápido de la Escritura, pero mire el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ahí estamos, pirómano. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, toda la vida de una persona, hermano. Los dichos que están mal dichos, de pronto nos tienen hasta con dolor de cabeza, con dolor de pie, porque, hermanos, nos han contaminado todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, o sea, a la persona completa, y ella misma es inflamada por el infierno. Y ella misma es inflamada por el infierno, o sea, las palabras maldichas, las palabras que no tienen control, hermanos amados, han sido inflamadas. ¿Cuántos saben que todas las enfermedades son inflamaciones? Y cuando hay un problema en la lengua de algo mal dicho, dice que ella ha sido inflamada por el infierno. El mismo Satanás, ¿no es cierto?, se ha encargado porque ahora la lengua se inflame, se enferme, y nosotros permitimos ahora sacar a luz lo que nuestro corazón ha albergado. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Ahora dice el versículo 7, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Esa fue la autoridad que el Señor le dio a nuestros primeros padres, y de ahí en adelante el Señor le ha dado autoridad, le ha dado inteligencia a los hombres. Como corona de la creación es mucha savia. Y dentro de esta área es poder tener dominio de la creación de Dios, de los seres, podríamos decir, diferente a la creación humana, en este caso la creación de los animales. Dios le da sabiduría e inteligencia a los hombres en todas las áreas. Lo que otro tipo de creación de Dios no puede hacer, nosotros, la creación primaria de Dios, podemos hacerlo. Y ahí tenemos tantos beneficios como, por ejemplo, que el Señor haya traído a luz la medicina para sanar nuestro cuerpo, hermano. ¡Qué bendición, qué maravilla! La inteligencia que Dios le da al hombre para que el hombre haga su estudio, aprenda ese oficio de ayudar a una persona a salir de una enfermedad. Muchas veces el Señor nos puede sanar a través de la imposición de manos, a través de creer en una unción del Señor en nuestras vidas, pero muchas veces el Señor nos sana a través de los médicos, a través de la medicina, hermano. Porque Él le da sabiduría a los hombres, hermano, para bendición de nosotros mismos. Ahora, mire, el hombre ha tenido la bendición de domar toda la naturaleza de las bestias, de las aves, de las serpientes y de seres del mar. Se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. No sé si usted alguna vez ha ido a un circo o algún lugar donde hay delfines. De seguro más de alguien ha visto estos espectáculos y ve cómo los hombres, hermano, tienen una capacidad tan especial para domar, controlar bestias, aves, serpientes, seres del mar. Y dice, porque toda, y la palabra toda, hermano, implica todo lo que hay en la naturaleza. Todo lo que hay en la naturaleza ha sido domado por la naturaleza humana, por el hombre, hermano. Insisto, Dios le da inteligencia a los hombres. No subestime la inteligencia que Dios le ha dado al hombre, hermano. No la subestime, no mire raro. No, este me quiere hacer mal. No, este médico me quiere hacer mal. No, amados hermanos. Si usted es un hijo, una hija del Señor y va a un médico, usted antes ha orado, Señor, guárdame del mal,
y el Señor va a usar ese médico para bendición de su vida, hermano. No seamos torpes en esto también, hermano, en el Señor. Pero mire, el hombre tiene la capacidad de ahora domar toda la naturaleza, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. ¿Quedó convencido? Vamos a decirlo al unísono, ¿eh? Porque esto tiene que quedar en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque toda naturaleza de bestia y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Diga después de mí, wow, que somos inteligentes, que somos capaces. Bueno, la capacidad, insisto, la ha dado el Señor. La ha dado a creyentes y a no creyentes. Ahora, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Entonces lo que Santiago quiere, hermano, que nos demos cuenta que tenemos un problema gravísimo dentro de nosotros. Insisto, no, pero que conocía al Señor, sí, si Santiago es cristiano y él se incluye dentro de esta gente que falla y le habla a la iglesia, no le está hablando a los no creyentes, hermano, esta es una realidad. El problema grave de nuestra lengua es un problema que tenemos que tratar hasta el último momento de nuestra existencia, hermanos. Entonces, dice la Escritura que está llena de veneno mortal. Hay veneno, como dice el apóstol San Pablo, veneno de áspide, de serpiente, hay en la lengua. Ahora, los últimos versículos, ya para ir terminando, debemos que reconocer, ¿no es cierto?, que las debilidades están arraigadas en la fuente misma. Dice acá el versículo 9 al 12. Mire, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella bendecimos al hombre. ¿Con quién está hablando Santiago, hermano? Insisto. Con cristianos. Porque los únicos que bendicen a Dios, ¿quiénes son, hermano? Los cristianos, somos los cristianos. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. O sea, estamos maldiciendo a Dios porque Él lo hizo a su imagen y semejanza. Y dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así porque Dios no hace las cosas híbridas, hermano. Dios no hace las cosas híbridas. Dice acá, esto no debe ser así. Y luego coloca dos ejemplos. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Nosotros que hemos... Y ustedes también que conocen lugares donde hay fuentes, manantiales de agua, el agua dice, no, ahora voy a salir agua dulce y ahora en un minuto más voy a salir agua salada. No es así, hermano. Dios no lo ha hecho así. Entonces dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, hermanos, en el Señor, aquí Santiago nos está diciendo, mira, lo que pasa, esta debilidad tan grande que hay en nuestras vidas y que nosotros
para poder remediarla, tenemos que estar conscientes de esto, porque alguien dice, no, o sea, al final esa otra persona habla más mal, po. Yo soy un santo delante de lo que dice él o ella. Entonces, Santiago nos quiere decir, no, cuidado, no es así. Debemos reconocer que hay una debilidad arraigada en nuestra propia fuente, que de pronto estamos alabando y bendiciendo el nombre del Señor y después a la salida del culto podríamos decir, pucha, la hermanita, mira cómo vino. Y estuvimos antes glorificando al Señor. Eso es lo que está diciendo la palabra, hermano. Tenemos un problema. Hermanos míos, estas cosas, no, ¿por qué se ríen? Mira cómo vino, pero ¿cómo se le ocurre? Pero si ella no tenía o él no tenía otra cosa. Y vino así el culto. Claro, todos nosotros tenemos la responsabilidad de venir, ¿no es cierto? Aquí no hay una norma, pero por lo menos sobrio, hermanos en el Señor. Pero de pronto también nos exponemos para que otro peque. Debemos evitar cada uno de nosotros aquello. Pero aún si alguien, ¿no es cierto?, de manera desatinada tuvo una acción de cualquier manera, la Escritura nos dice, oye, estuviste alabando al Señor y después saliste y ya estabas diciendo algunas cosas. Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Entonces, hermano, es tremenda la palabra del Señor. Ahora Santiago no nos da la receta. Ahí estamos con problemas porque Santiago nos ha dicho todo el problema que tenemos, pero no nos da ninguna receta porque ya para el próximo domingo nos va a hablar de la sabiduría. Hemos dicho que Santiago cambia de tema casi toda la semana y no da ninguna receta. Pero sí la palabra del Señor en su conjunto nos da la solución a nuestros problemas, ¿no? ¿Y cuántos quieren controlar la lengua? Amén. ¿Cuántos necesitan controlar la lengua? Somos torpes, hermanos, debemos reconocerlo. Así lo ha dicho la palabra del Señor. Tenemos, hermanos, porque todos ofendemos. Todos ofendemos. Y también dice Santiago muchas veces. Entonces, hermanos amados en el Señor, para domar la lengua, Gálatas 5:18, Gálatas 5:18, ese no lo traje, Gálatas 5:18. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si soy guiado por el Espíritu. Entonces, hermano, para domar la lengua, debemos caminar diariamente bajo el control del Espíritu Santo. Esa es una de las maneras que empezamos a tener un freno en nosotros. También la Escritura nos habla que en el libro de Romanos que tenemos que renovar nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Cuál es esa palabra conocida? Romanos 12:1. 12:1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto no conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovarnos a través de la Escritura, hermanos. Renovar nuestra mente, memorizando la Escritura, entendiendo qué cosas no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Memorizar Santiago capítulo 1, versículo 19-20. Por ejemplo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos memorizar Santiago 1, 19-20. Debemos memorizar Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes.
etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha escritura que nosotros deberíamos memorizar para que ellas nos ayuden a tener un control sobre nuestra lengua. El salmista oraba, y tal vez una buena oración sería del Salmo 141, versículo 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Nosotros siempre oramos, y le decía a los hermanos el sábado, siempre le pedimos al Señor, así que hicimos un cambio en la oración del día sábado, que siempre le pedimos. Entonces le dije a los hermanos, ya está bueno de tanto pedirle al Señor, mejor lo vamos a escuchar. Y abrimos la escritura para escuchar la voz del Señor. Y de pronto, hermano, estamos solamente pidiéndole al Señor, pero no nos recordamos de clamarle a Él, pon guarda a mi boca, todos juntos. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Colóquese en pie. Vamos a decir otra escritura. Proverbios capítulo 13, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma. Toda la iglesia, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Tenemos un problema grande dentro de nosotros. Y mientras no se reconozca ese problema, no buscamos la sanidad para ese problema. Pero qué bueno que Santiago le dijo, hoy partió con los que lo único que quieren predicar en la iglesia, le dijo, cuidado, porque todos ofendemos. Deja los poquitos predicadores que hay, déjalo, porque la cuenta sí que va a ser potente de los predicadores. Ahora, insisto, hermano, estamos llamados a predicar el Evangelio. En el libro de los Hebreos dice, ya siendo tan viejo en el Evangelio, aún no soy maestro, porque el Señor tiene el llamado a la maestría, a la enseñanza, a la escritura, pero no a todos, porque es una tremenda responsabilidad. Pero de ahí en adelante, Santiago nos ha dicho el tremendo problema que hay dentro de nosotros. ¿Cómo se controla? Cuando el Espíritu Santo está tomando pleno control de nuestras vidas, hermanos. Cuando, hermanos amados, amamos, anhelamos, aprendemos la Escritura y sabemos, por ejemplo, que la blanda respuesta aplaca la ira. Por ejemplo. Pero cuando somos rápidos para hablar, para, ¿no es cierto?, responder, es muy probable que se encienda un fuego y que salga veneno como de áspide, como dice la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre nuestro, Padre celestial, con cuánta gratitud te adoramos, te bendecimos. Gracias, mi Señor y Rey. Gracias por tu palabra preciosa, bendita, que tú nos tenías en esta hora. Una palabra que, como siempre, viene a tratar con cada una de nuestras vidas, con nuestra realidad. Cuántas gracias te damos porque un día vinimos a la fe, vinimos al conocimiento de la verdad de tu Evangelio. Sin embargo, ahora estamos en este periodo de la salvación que es la santificación. Y la santificación es una santificación progresiva que se va dando en el tiempo y donde tú nos sigues salvando en este tiempo. Pero uno de los problemas que tenemos que reconocer que nosotros, de cualquier manera que queramos domar nuestra lengua, es imposible para el hombre. Sin embargo, lo que es imposible para los hombres, cuando estamos cerca de ti, todo es posible. Porque empiezan a florecer en nosotros los frutos del Espíritu. Cuando estamos en la compañía de tu Espíritu Santo, en nosotros empiezan a florecer los frutos del Espíritu. Y donde tenemos el amor, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad, todos los frutos del Espíritu van liados, van en comunión justamente con el elemento del hablar. Por lo tanto, qué importante que cada uno de nosotros
podamos estar apegados a ti, Señor, que estar pero abrazados de ti, porque de otra manera, aunque queramos arreglar nuestra manera de hablar, será imposible. Señor, que cada uno de los presentes, de los que estamos acá, cada día busquemos tu comunión. Cada día busquemos, Señor, tener una relación profunda contigo. Y cada día amemos tu palabra, los dichos de tu boca y cómo tu palabra nos va diciendo cómo nosotros tenemos que hablar, las cosas que tenemos que decir, que tenemos que tranquilizarnos antes de dar una respuesta, antes de hablar en contra de un hermano, porque minutos antes podríamos haber estado adorando tu nombre y después rápidamente estaríamos hablando en contra de un hermano, de una hermana. Señor, ten misericordia de nosotros. Tu palabra dice, eso no debe ser así. Bueno, Señor, estamos en el camino. Aquí venimos, Señor, reconociendo, Señor, esta grave falla que hay en nosotros. Pero, Señor, en tu gracia, en tu favor, sigue trabajando en nuestras vidas. Sigue trabajando en nosotros. Y antes de emitir un juicio, podamos poder contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ojalá llegar a 10 antes de emitir un juicio. Padre Santo, ten misericordia de nuestras vidas y que a través de nuestras palabras sean dulces, Señor, sean como la miel, como lo hemos leído a la luz de tu palabra, esta palabra preciosa que tú nos has dado en esta hora. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Que así sean nuestras palabras, como un panal de miel, que tengan una dulzura extraordinaria, porque traerán suavidad al alma y medicina para los huesos. Gracias, Padre, gracias por habernos dado esta instrucción en tu palabra. Gracias, Señor, porque de seguro la necesitamos nosotros como iglesia también local. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en nuestro medio, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. Y si hay alguien en esta